Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto muy bonito sobre el coche eléctrico. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Vamos a hablar hoy sobre un avance muy novedoso que nos están contando sobre el coche eléctrico, y es que cuando nos hablan del coche eléctrico todo son bondades, lo silencioso que va a ser, lo cómodo, lo ecológico, aunque luego ocurren pues esas pegas que todos sabemos, y es que a la hora de cargarlo pues la cosa es que no es como echar gasolina, sino que tiene que estar varias horas cargando, y este sobre todo es el mayor problema que tiene. Este junto con la autonomía, porque bueno, si tú tardas horas en cargarlo, pero luego tienes una autonomía de 2000 kilómetros, pues bueno, ya te vas tranquilamente a hacer tu viaje. Pero con el coche eléctrico pues no es así. Estás horas cargándolo para no llegar a tu destino, y luego a mitad de camino tienes que andar viendo dónde cargo, dónde no cargo. Pues este, como digo, es uno de los temas pendientes del vehículo eléctrico, ¿no? Por lo que no acaban de vendérnoslo. Y al final, pues hay una solución, vamos a decir ingeniosa, y vamos a decir que en Israel, concretamente en Tel Aviv, se ha terminado una carretera de las que viene a solucionar este problema. Se trata de un sistema para recargar el vehículo sobre la marcha. ¿Esto cómo es? Pues esto es mediante un sistema ingenioso mediante el cual el vehículo va rodando por la carretera y a la vez que rueda va cargando. Y no solo eso, sino que se ha dado un paso más. Entonces, a la vez que carga, también va a sacar el suministro del vehículo eléctrico de la propia carga, con lo cual, a la vez que vamos rodando y cargando, tampoco vamos a ir haciendo consumo del vehículo, sino que vamos a ir alimentando vehículo y cargando batería. La idea es muy buena. Y la idea tampoco es tan nueva, porque la verdad es que hace como 7 años yo hacía un programa y hablaba de este mismo tema. Y precisamente yo tenía ciertas desconfianzas con este sistema. Bueno, pues vamos a entrar un poco a cómo funciona el asunto. El asunto es una carretera que nos va a cargar el vehículo sobre la marcha. ¿Cómo se consigue esto? Pues digamos que sobre el pavimento han soterrado una serie de bobinas inductoras y nuestro vehículo, en los bajos, tendrá una bobina inducida. Entonces, a medida que la inducida se enfrenta a las inductoras, pues las inductoras están emitiendo una carga eléctrica que va a recoger la inducida. Ni más ni menos, así de sencillo. Bueno, salvo que en este caso han rizado un poco más el rizo, y no solamente esa carga eléctrica va a ir a cargar baterías, sino que también va a ir a alimentar el propio vehículo, con lo cual pues hemos dado un paso más y la verdad resulta bastante prometedor. Hasta ahí bien, hasta ahí la verdad es que sí dan ganas de comprarlo, ¿verdad? Bueno, pues tampoco es algo tan novedoso, ¿eh? El sistema de bobinas resonantes, digamos que si le preguntáramos a Nikola Tesla, tampoco le parecería tan novedoso, dado que lo inventó él mismo hace ya más de un siglo, las bobinas resonantes de Tesla. Y bueno, si a él no le hicieron demasiado reconocimiento, pues mira, un siglo y pico más tarde, pues ya estamos cargando telefonía móvil con este sistema, y ahora pues vamos a dar un paso más para cargar vehículos y hasta para circular con ellos. Bueno, la cosa es buena, es mala, será positiva, será negativa. A mí lo primero que se me ocurre de todo esto es que tiene una pega bastante interesante. Y es que los impuestos que salen de los hidrocarburos, pues al final, hombre, a día de hoy, pues hay personas que van por ahí con su vehículo eléctrico y no pasa nada. Llegan a su casa, lo enchufan, pero no pasa nada porque la inmensa mayoría seguimos rodando con vehículos de combustión. Pero, ¿qué pasaría si realmente modificáramos o renováramos el parque móvil, dejáramos atrás los vehículos térmicos y fuéramos todos al vehículo eléctrico? Pues que los impuestos del hidrocarburo tendrían que pasar a la corriente eléctrica, a la luz, vamos. Que seguro que más de uno de vosotros está diciendo: cállate, Miguel, no des ideas. Tranquilo, que no estoy dando ideas. O sea, lo de inventar los impuestos no lo inventé yo. Lo de cobrar más del 50% de impuestos a la gasolina y al gasoil tampoco lo he inventado yo. Y una vez que se retire ese gasoil o esa gasolina, esos impuestos automáticamente migrarán al nuevo sistema de alimentación del nuevo vehículo. Eso tranquilo, que aunque lo hubiera dicho más bajo, no nos íbamos a librar de ello.
Bueno, pues la cosa, lo primero que se me ocurre es eso. De momento a esas carreteras habrá que ponerles un contador. Bueno, vale, de eso no me encargo yo. Entonces nos quedamos tranquilos que ya se inventarán las formas de cómo hacerlo. Pero bueno, a fin de cuentas, este sistema que a priori parece tan futurista y parece tan eficaz, pues será o no será tan eficaz. Como digo, la primera carretera donde se ha realizado, donde ya está terminada, es en Israel, en Tel Aviv. Bueno, pues allí tienen ya la primera carretera terminada. Cuando lo vi en el artículo dije, bueno, pues suficiente para que ya vayan viendo sobre la marcha cómo funciona. Te llevas una pequeña alegría y luego resulta que sigues leyendo y le están llamando carretera a un tramo de 600 metros. Con lo cual, eso de que ya tenemos la primera carretera terminada, me parece a mí que es mucho decir. 600 metros yo no cojo ni el coche, me lo hago corriendo. Así que, bueno, de todas formas, digamos que sí puede ser suficiente como banco de pruebas para que los autobuses, porque dicho tramo es un tramo transitable por cierta línea de autobuses, pues se va a empezar a probar con autobuses eléctricos. Y entonces los responsables allá en Tel Aviv van a ver si realmente eso funciona, eso no funciona, si resulta eficaz o si no resulta eficaz. Bueno, la empresa encargada de hacer el proyecto ya realidad en este pequeño tramo, es Electreon, se llama así, Electreon, y no solamente está trabajando en Israel, sino que también en Alemania, en distintos puntos de Alemania, está trabajando en varios proyectos. Así que por ahí van los tiros. Llegados a este punto, la cosa es esperar, a ver qué nos dicen en Tel Aviv para saber si esto realmente es o no es eficaz. Como decía, yo hice un programa hace 7 años y yo dejaba un posible problema sobre la mesa. Y era la eficacia, o dentro de esa eficacia, las posibles pérdidas que podría tener este sistema. ¿Y por qué me preocupan tanto las pérdidas? Pues porque digamos que el vehículo eléctrico anda a caballo entre más eficaz o no que el vehículo de combustión. Hombre, Miguel, todos sabemos que lo duplica, por lo menos en eficacia. Pues sí, por ahí van los tiros. Vamos a decir que si un vehículo de gasoil puede andar a lo mejor, un térmico moderno, a fin de cuentas, puede andar en un 30% de eficacia, pues hombre, el eléctrico andará entre el 55, 70. Depende, hay que dejar márgenes grandes porque depende de dónde provenga la energía con la que lo vamos a cargar, pues si es más fósil, menos fósil, más ecológica, menos ecológica, pues ahí tendremos mayor o menor eficacia. Pero por ahí andarán las cosas, 55, 70%. Entonces, digamos que la eficacia pues anda en torno al doble que el vehículo de combustión. O sea que el de gasolina y el de gasoil han crecido en eficacia. O sea que cuidado, porque si ahora resulta que vamos a cargar en un sistema que nos tirara, por ejemplo, el 50% en pérdidas, pues entonces andaríamos a la par con el vehículo de gasolina o de gasoil. Y me explico, ¿de dónde pueden salir esas pérdidas? Es algo de lo que yo llevo sospechando desde que hice aquel programa, ya lo dejé sobre la mesa. ¿Cuántas pérdidas tendrá este sistema de bobinas resonantes? Y llevaba yo mis años con esa duda, hasta que no sé si recordáis que hace poco tiempo pasó por aquí un invitado por este canal, José Luis Tejero, experto en este tipo de asuntos, de energías, y le hice la pregunta de Marras, y la verdad es que él no veía pérdidas, me decía, no Miguel, yo no le veo pérdidas. Pero sin embargo yo le hacía la pregunta desde distintos ángulos, porque digamos que yo instintivamente veo que ahí tiene que haber pérdidas. Y sin embargo, un especialista como José Luis me decía que no. Yo le hacía desde distintos ángulos la pregunta una y otra vez. Ya, pero ¿y si esto y si aquello? Y él me respondía una y otra vez que no, que no y que no. Los transformadores funcionan así, con 2 bobinados y no hay tantas pérdidas. Hasta que al final sí llegó a decir algo que para mí es significativo. Y lo que me dijo fue, hombre Miguel, dependerá de la distancia entre ambos bobinados, pero lógicamente la distancia va a ser muy pequeña y entonces las pérdidas van a ser muy pequeñas. Me parece que su criterio no llegaría ni al 10%, o sea, algo perfectamente asumible y demás. Pero ¿por qué sigo yo teniendo desconfianza al respecto? No desconfianza de José Luis, que sé que tiene su criterio y en este sentido mayor que el mío a nivel técnico.
Pero, sin embargo, yo tengo cierta desconfianza y en este caso me dio la respuesta, como digo, dependerá de la distancia de los elementos resonantes. Pero es que ocurre una cosa, y es que un vehículo, pues yo creo que necesita distancia del suelo respecto a los bajos, al punto más bajo de los bajos, porque si no nos iremos dando por ahí con esa bobina resonante. Entonces, menudo coche el que vayas a llegar a tu casa y si tienes un terraplén por el que tienes que pasar, un camino cabras, como se suele decir, pues con tus coches anteriores pasarás por el camino cabras y con este no, porque es que tiene un sistema de bobinas resonantes y claro, entonces la bobina tiene que ir muy pegada al suelo para que no haya pérdidas y entonces no puedo pasar ni por caminos de cabras, ni puedo salir del garaje de mi casa porque me hace, en el cambio de ángulo de la rampa me da en la bobina. Entonces, claro, considero que no puede ir demasiado baja. Considero que los coches tendrán que respetar la altura mínima de esos bajos al suelo, pues más o menos como la que tenemos ahora. Y yo pienso que la altura que tenemos ahora, desde el punto más bajo de esos bajos hasta el suelo, yo creo que ya es suficientemente distancia como para que ahí haya pérdidas. Y yo creo que son más de 10 centímetros y más de un palmo, un coche normal. Si no vamos a un deportivo, pero bueno, los deportivos ya tienen este tipo de problemas de que al salir del garaje de tu casa ya te da abajo y demás. Entonces, esta es la sospecha que yo tengo y sinceramente estoy deseando a ver qué nos dicen en Tel Aviv después de esto porque, como digo, si vamos a tener unas pérdidas demasiado altas, pues hablando a ojo gordo, si la eficacia del coche eléctrico puede ser de un 70% y el sistema de carga me va a tirar un 50%, que no estoy diciendo que vaya a ser unas pérdidas 50%, pero para hacer un cálculo fácil, si las pérdidas fueran de un 50%, habría que sopesar que ese 70% de eficacia se está quedando en un 35% por culpa del sistema de carga. Y la verdad que un 35 nos pondría a la altura en eficacia del vehículo de combustión. Entonces, cuidado con eso. Vale, pues a fin de cuentas, entendidos como José Luis Tejero nos decían que no hay que preocuparse por eso. Espero que desde luego así sea, no haya que preocuparse, pero me queda a mí esa sospecha. Yo intuyo que hay demasiada distancia del punto más bajo hasta el pavimento. Y no solamente eso, sino que la propia inductora resulta que va a ir bajo el pavimento. Entonces, vale, ya sabemos que la carga va a atravesar el pavimento sin ningún problema, pero a coste de mayor potencia. Porque lo que es evidente es que si ponemos dos bobinas resonantes separadas por aire, llegarán con más facilidad a la misma distancia que si meto pavimento por medio, que si meto asfalto. Luego entonces para llegar al punto de excitación a la bobina inducida, pues también requerirá más potencia o lo que es lo mismo se cobrará más pérdidas que si ambas bobinas fueran vistas. Entonces yo no sé. Para mí las pérdidas consistirían en sumar ese apantallamiento por el propio pavimento más la distancia entre elementos resonantes. Y yo no sé, yo sigo teniendo mis sospechas y me gustaría que en Tel Aviv nos dijeran qué ocurre con esto, cuáles son los resultados o conclusiones finales del sistema. No solamente tengo interés a ver qué nos cuentan en Tel Aviv, sino que también me gustaría saber qué piensas tú al respecto y como de costumbre, te invito a que me lo cuentes más abajo. También te invito a dejar un like, a ver si es posible que pongamos este canal donde tiene que estar, sí señor, a la altura del mejor canal de YouTube, como tiene que ser. Y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.